De pronto creo que todos los días algo nos pasa, o olvidamos la llave, como lo mencionaron, o los lentes, cosas habituales y que todos lo tenemos a cualquier edad, ¿no? Más bien y muchos de los pacientes consultan por olvidos un poco más frecuentes, pero también cuando hablaríamos de un olvido mayor. Si yo de pronto estoy en un lugar que conozco y de pronto estoy desubicada, eso ya no es habitual y eso merece preocupación. Sí. O sea, el concepto de ubicación ya es una falla ya importante de la memoria. O sea, ¿dónde estoy? Claro, de pronto personas de cualquier edad, no los relacionamos necesariamente con personas mayores, están en un lugar y es un lugar que lo conocen, o se dirigen a un lugar y de pronto no saben para dónde van ni en qué lugar se encuentran. Es una desubicación y esto es algo que merece una consulta médica. De pronto, ¿es como una alerta? Claro que sí. Algo está pasando. Algo está pasando. De pronto una ama de casa que sabe muy bien, prepara una comida y de pronto no recuerda cómo se prepara. Es algo que lo hace todos los días. Esto ya no es un olvido común. Esto no es igual a olvidarse dónde coloqué la llave, o vine a hacer algo y no recuerdo qué era, porque a veces estamos tan preocupados pensando en otras cosas y de pronto nos dirigimos a algo automáticamente y luego no sabemos a lo que vinimos, ¿no? Esto podría darse. Pero si de pronto una ama de casa está cocinando algo y de pronto no sabe qué es, cómo tenía que prepararlo, ella misma lo consulta porque le parece muy inhabitual. Entonces a esto llamaríamos los olvidos mayores, ¿no? Que ya nos indican que hay una alarma. Ajá. Y dime, Jorge, ¿este tipo de casos se presentan en tu consulta? Sí. Claro, intentaremos diferenciar olvido mayor y olvido menor, ¿no? El olvido mayor, sí. Lo dijo Rina, aquí ama de casa que hacía su arroz con pollo fabuloso y no sabe los ingredientes, algo pasa. Ese familiar que lo ibas a visitar durante mucho tiempo y sabes que la calle y la dirección y no te ubicas, ¿no? De repente han almorzado y el familiar dice, hija, mi almuerzo, pero mamá, ¿se has almorzado? ¿Cómo? ¿No? O de repente el familiar que dice, mira, te regalo esta joya, tú eres mi hija más querida, y pasa un mes y la joya se me ha perdido. Mamá, pero tú me la has dado, ¿no? Entonces son cosas que obviamente, ¿no? Yo añadiría que la preocupación, digamos, además de si el olvido es mayor, frecuente, ¿no? Hay trastornos de orientación, como lo ha dicho Rina. ¿Qué día es hoy? ¿No? Está ubicado, señor, ¿qué día es hoy? Doctor, hoy día es el 4 de junio de 1975. Eso ya es una situación muy seria, ¿no? Tercero, cuando de alguna manera ya este olvido va generando un trastorno de comportamiento. Hay un poco de ansiedad, la persona no se siente segura, comienza a deprimirse, comienza a ver cierto retraimiento. Olvido mayor, trastorno de la orientación, trastorno del comportamiento, y a veces la familia se da cuenta que ya no es el mismo. Doctor, se olvida mucho de las cosas. Para traerlo al médico le he explicado 20 veces, ¿a qué hora vamos a ir al médico? A las 5. ¿Te asegura que vamos a ir al médico? ¿Ya sacaste la cita? Entonces, una serie de preguntas muy repetitivas que obviamente hacen que la persona requiere una evaluación muy completa de la causa de su deterioro cognitivo, así se llama, o de la causa de su falla de sus funciones mentales superiores, que en muchos casos es nuestra responsabilidad. Vamos a plantear la posibilidad de que sea un trastorno mayor, una demencia, pero hay entre un 3 a un 5% de causas que pueden ser adecuadamente tratadas, sobre todo en el ámbito de la geriatría, por ejemplo, comentábamos con Rina, muchos ancianos tienen deficiencia de vitamina B12. Suplementándolos podrían mejorar ácido fólico, ¿no? Un nutriente muy importante, cada vez tiene mayor importancia en riesgo cardiovascular, ¿no? El ácido fólico. O de repente, también algunas enfermedades que se pueden estar pasando, como los procesos de hipotiroidismo. ¿Qué ancianito no tiene un poco más de frío, habla un poquito más lento? Es una cosa... Y pensamos que es natural, no, es porque es viejito. Y le damos su palmadita y sigue adelante, sí se puede, ¿no? Pero no, tiene un hipotiroidismo que hay que controlarlo. Incluso algunas enfermedades importantes, ¿no? Como de repente una hidrocefalia a presión normal, ¿no? Y no, la idea no es, digamos, alarmar, pero por ejemplo mucha gente joven que pueda tener trastorno de memoria, el VIH puede dar un complejo también de
infección neurológica que puede llevar a un deterioro de memoria importante. Entonces, creo que tenemos los médicos una responsabilidad de evaluar bien el trastorno de memoria, hacer un diagnóstico a través de un protocolo y obviamente, ¿no? Muchos de ellos serán trastornos benignos que van a requerir todo un entrenamiento de memoria, pero algún porcentaje cada vez más creciente tendremos procesos neurológicos demenciales cuyo manejo y tratamiento va a requerir de una estrecha coordinación con el neurólogo para definir, claro, y también un trabajo posterior, no solamente médico, sino familiar. Gracias, Jorge. Vamos a recibir la primera llamada telefónica. Adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy una persona de 64 años, que a veces me olvido de las cosas, como por ejemplo, dónde puse las llaves, dónde dejé el periódico, etcétera. Esto me preocupa. Quisiera saber si estos olvidos son parte del Alzheimer. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted más bien. ¿Qué opinas, Reina? Bueno, le ha mencionado algo que preocupa a la mayoría de pacientes, ¿no? La mayoría de consultas que tenemos tienen olvidos y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, es un tipo de demencia, no es la única, pero digamos que es probablemente el 70% es la representativa de ese, ¿no?, tipo de problemas. Entonces, sí, hacen bien, hay que hacer un descarte, muy bien, lo ha mencionado el doctor Solari, hay que hacer toda una evaluación para descartar si este es un problema secundario, es un trastorno de déficit cognitivo tratable, porque pueden haber muchas causas médicas que con solo corregir esto, todo esto se logra salir de este problema, ¿no? Pero hay una serie de procesos que probablemente, como la demencia, ya no son enfermedades neurodegenerativas, que probablemente se puede disminuir el curso de la enfermedad o tal vez mantenerla, pero retroceder es difícil. Ahora, para la enfermedad de Alzheimer hay que seguir un protocolo, se descarta todas las causas médicas que puedan ocasionar un deterioro cognitivo y luego, si tenemos esto, pasamos a lo que son demencias, cuando si hemos llegado a la conclusión mediante no solo la evaluación clínica, hay test psicológicos. Ahí esto es un trabajo de equipo, o sea, neurólogo, psicólogo, en este caso geriatría también, que entra a tallar en los aspectos, digamos, de enfermedades más comunes, ¿no? Metabólicas, etcétera. Así es, no es solamente ver al paciente, es todo hacer un descarte de laboratorio, en fin, si se requieren probablemente otras pruebas de imágenes, dependiendo del caso, hacer un test. Nosotros en la consulta hacemos un test muy simple, muy fácil, que nos permite, digamos que es un filtro, un test sencillo, que es el Mini-Mental, o el test de Folstein, que le llamamos, y que consta de 30 puntos, y si tiene 24 o menos, estamos hablando de un deterioro cognitivo, es anormal, ¿no? Es algo muy sencillo, hacerle unas preguntas, hacerle escribir algunas cosas, rápidamente tenemos un cribado. ¿Qué quiere decir, Jorge, que hay un deterioro cognitivo normal? Bien. Quisiera explicar a los televidentes, quisiera que expliques un poquito los términos porque son un poco difíciles de entender. Ya. O sea, en primer lugar hay un hecho fundamental que es todas las personas envejecemos. Ajá. Ya. Entonces, en poblaciones normales, cuando se han hecho evaluaciones, ¿no?, se ve que hay un enlentecimiento de la memoria, que no es para todos, es un poco heterogéneo. Hay gente que mantiene una lucidez, pero la mayoría, digamos, de personas pueden tener un poquito más de facilidad, o sea, digamos, de necesidad de tiempo para recordar la característica de este vaso y un poco más de tiempo para poder recordarlo. Entonces, de todas maneras, hay un cierto enlentecimiento si comparamos con gente joven, ¿ya? Ya. Y es un poco más frecuente estos olvidos chiquitos. Entonces, es lo que llamamos el trastorno de memoria asociado a la edad, porque la explicación es el envejecimiento cerebral. Ajá. Pero cuando ya este proceso de pérdida de memoria se acompaña de otras cosas como trastorno de orientación, ya la persona tiene un poco más de trastorno o irritabilidad, o tiende a deprimirse, ¿no?, o comienza a angustiarse porque no se acuerda bien de las cosas y su calidad de vida está un poco alterada. Entonces ya esto definitivamente no es un tema de la edad, hay que ver la causa médica que deba ser diagnosticada y tratada dentro de la medida, ¿no? O sea que parte del arte de ustedes es diferenciar ese deterioro considerado entre comillas normal
y lo que es patológico. Pero sobre una base que Rina lo ha mencionado y que lo hago enfático es, Ajá. si nosotros conversamos, hay gente que tiene tal capacidad de compensación que no se ve. Hay que ponerle una evaluación objetiva. Señor, usted en tal fecha ha hecho una puntuación. Orientación, memoria, juicio, abstracción, cálculo. Le hago 20, 30 preguntas y lo registro. Y 3 meses después, claro, en condiciones tranquilas, porque cuando uno está estresado es como el examen. Claro. El chico estudió toda la noche y va al examen y está estresado. Entonces, guardando esas dificultades, esta prueba objetiva puede repetirse. De ahí la importancia del trabajo en equipo para la evaluación neuropsicológica, ¿no? El Feinstein, que es el más, digamos, internacionalmente utilizado, es un elemento bien importante, ¿no? Que saca un poco ese tema. 3 meses se ve, hay una tendencia, un deterioro, 6 meses después o un año. Si no hay deterioro, bueno, esto es un tema quizás de edad o algún factor de interferencia, ¿no? Y además es algo objetivo, o sea, yo lo puedo medir y lo puedo comparar bajo las mismas condiciones, y eso es vital para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico y un plan de trabajo. Si me permiten, vamos a una pausa, porque creemos que este aspecto es muy importante. O sea, el hecho de que sea una persona, el abuelito de la casa, no significa, ya, porque es abuelito. No, por favor, esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser, esto creo que está ya pasándose de lo normal, y debemos acudir, en este caso, a especialistas como Jorge o Rina, que nos ayudan a determinar si realmente ya es un deterioro fuera de lo normal y ya lo consideraríamos patológico. Me recuerdo